Hola, hoy voy a hablar un poquito de las palabras, cómo aprender palabras en un idioma nuevo, en un idioma que estamos intentando aprender y en mi experiencia, qué es lo que ha funcionado para mí. En mi experiencia, la mejor forma de obtener vocabulario es leyendo, pero hay que saber leer también. Creo que hay mucha gente que cuando está abordando un nuevo idioma, ellos se arman con diccionarios y sí que tienen una lectura muy pausada porque abordan esta novela o este texto en este idioma extranjero y estas personas lo que van a estar haciendo es van a estar parando en cada palabra que no conocen y van a estar yendo al diccionario para pues aprender estas palabras. Y hay dos problemas con esto. A, pierdes tiempo yendo al diccionario a aprender palabras que de pronto no sean útiles, porque en un texto pueden haber palabras que no conoces, pero no, pero si las estás viendo todas en el diccionario, de pronto pierdes tiempo intentando, o sea, viendo definiciones de palabras que de pronto no se utilizan mucho o no se utilizan seguido y que de pronto se utilizaron en ese caso, pero que no son en sí palabras importantes. Otra cosa es que estás propenso a olvidar estas palabras. Si te la pasas todo el tiempo viendo definiciones, me parece que no es la mejor forma de retener palabras. Y el último punto es que hace la lectura tediosa y por lo tanto estamos más inclinados a dejar la lectura porque no es entretenido una lectura, no es ameno una lectura en la que tenemos que estar parando todo el tiempo para ver una palabra en un diccionario. Entonces, ¿cómo aprender vocabulario? ¿Cómo agrandar nuestro vocabulario en un idioma extranjero? Lo importante creo que es no utilizar o utilizar lo menos posible el diccionario e intentar aprender las palabras por contexto. Entonces voy a dar un ejemplo. Estoy leyendo un texto en un idioma extranjero y encuentro una palabra que no conozco. Lo que voy a hacer, no entiendo esta palabra, no soy capaz de entender lo que está pasando por el contexto. Lo que va a pasar es que yo simplemente voy a evitar esta palabra. Voy a continuar con mi lectura y no voy a agarrar el diccionario. Si esta palabra es importante, va a aparecer de nuevo. Y a medida que siga mi lectura, voy a ver esta palabra de nuevo. Si la palabra no es importante, probablemente no vuelva a aparecer. Y como las palabras importantes van a aparecer múltiples veces en una lectura, cuando estamos aprendiendo un idioma extranjero, es fácil ahí sacar su significado por el contexto. Es casi como que la palabra va a aparecer y por el contexto ella se va a explicar ella sola. Entonces, el cerebro en sí es una máquina que funciona en contexto. La forma que si tenemos contexto sobre una información dada es más masticable para el cerebro. Entonces, aprender una palabra en contexto siempre va a ser mucho mejor que tomar un diccionario. Es lo que debemos hacer. Debemos leer en un idioma extranjero y las palabras que no conocemos debemos evitarlas. Prosiguiendo nuestra lectura, si esta palabra es importante, se va a presentar ella misma, va a aparecer múltiples veces y ahí vamos a poder entenderlas por el contexto. Y vamos a entender mejor los múltiples contextos de cómo los múltiples contextos en los que se puede emplear la palabra y de esa forma la vamos a poder usar mucho más fácil. Entonces, ¿cómo aprender cómo agrandar nuestro vocabulario en un idioma extranjero? Básicamente leyendo y aprendiendo por contexto. Hay otra forma que es más fácil, yo siento que hay otros útiles que nos pueden ayudar también a memorizar mejor estas palabras y también tiene que ver con escribir, con anotar. Pero en vez de escribir, digamos, la palabra en sí y una definición al lado, es mucho mejor si escribimos la palabra en el contexto en el que la encontramos. Y voy a explicar por qué es bueno hacer esto. Digamos que, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro en un idioma extranjero o estoy escuchando una emisión de radio en un idioma extranjero y entiendo como el significado de una palabra, o sea, entiendo una palabra, aprendo una nueva palabra por el contexto. Para memorizarla es mejor que yo tome un cuaderno y la escriba a mano, pero que escriba la frase en sí,
en la que yo aprendí esta palabra. De esta forma voy a poder memorizar mejor y voy a tener como un vínculo como con la palabra, ¿me entiendes? Porque hay una experiencia y hay una emoción ligadas a la palabra, lo cual nos va a permitir memorizar de una forma más fácil. No sé si me hago entender, pero es básicamente eso. Escribir es muy bueno, es un útil muy bueno para memorizar, pero escribamos frases, escribamos las palabras en contexto y eso es lo que nos va a dar mejores resultados.